Hola, bienvenidos a Oncocápsulas de Salud. Soy Diego García Ramírez, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Durango y el día de ahora vamos a abordar el tema de cáncer de recto. Pero empecemos con la introducción, ¿qué es el cáncer de recto? Cáncer de recto es el crecimiento incontrolado de células del recto que representa una de las principales neoplasias malignas en el grupo reproductivo en México. Desgraciadamente, el cáncer de recto no cuenta aún con los grandes estudios aleatorizados que encontramos para el cáncer de colon, por lo que se debe individualizar desde su epidemiología, factores de riesgo, métodos diagnósticos, etapificación y tratamiento. De manera general, el cáncer de colon y recto ocupa el tercer lugar del mundo con cerca de 1,2 millones de casos nuevos, donde la etapa histopatológica representa el principal factor pronóstico para los pacientes con cáncer rectal, en donde el sistema TNM es el más comúnmente usado para tipificar el cáncer de recto. Las consideraciones diagnósticas y terapéuticas del cáncer de recto son totalmente distintas al cáncer de colon, por lo que los pacientes deben de ser etapificados de manera específica para su tratamiento adecuado y se requieren más estudios serios sobre los resultados a largo plazo de las diferentes opciones terapéuticas. En su incidencia y mortalidad resulta difícil separar los aspectos epidemiológicos del cáncer de recto de los del cáncer de colon, porque es frecuente que los estudios epidemiológicos se analicen juntos con el cáncer de colon y el cáncer de recto, es decir, cáncer colorectal. Por lo tanto, hay un número estimado de casos nuevos y defunciones por cáncer de recto y de cáncer de colon en los Estados Unidos del presente año 2020, en donde mencionan que los casos nuevos de cáncer de recto son 43.340 casos nuevos de cáncer de colon, 104.610 casos y de funciones 53.200, tanto como de cáncer de recto como cáncer de colon combinados. El cáncer rectal afecta casi de la misma manera tanto a hombres y mujeres, y entre los grupos raciales, los de origen afroamericano son los que tienen las tasas más altas de incidencia esporádica y mortalidad del cáncer colorectal. Dentro de las características anatómicas, el recto está ubicado dentro de la pelvis y se extiende desde la mucosa de transición de la línea dentada anal hasta el cono sigmoide en la reflexión peritoneal. En una sigmoidoscopía rígida, el recto mide entre 10 y 15 centímetros desde el borde del ano. La ubicación de un tumor de recto en general se identifica por la distancia entre el borde del ano, la línea dentada o el anillo anorrectal y el borde inferior del tumor con mediciones que difieren según se use un endoscopio rígido o flexible en un examen digital. Las restricciones óseas de la pelvis limitan el acceso quirúrgico al recto, lo que conduce a la probabilidad de obtener márgenes amplios sin compromiso tumoral y aumenta el riesgo de recidiva local. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener principalmente los factores dietéticos, que se ha señalado que la grasa interviene en la promoción de carcinogénesis, donde la población que consume grandes cantidades de grasas tiene una mayor secreción de sales biliares y mayor incidencia de cáncer rectal. Antecedentes familiares de cáncer colorectal en un pariente de primer grado suele ser otro factor de riesgo. Antecedentes personales de adenomas colorectales, cáncer colorectal o cáncer de ovario. Afectaciones hereditarias como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. Antecedentes personales de colitis ulcerosa crónica o colitis de Crohn duraderas. Consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, raza u origen étnico, principalmente afroamericano, y la obesidad, entre otros. En la anatomía patológica, un 95% de las neoplasias malignas corresponden a adenocarcinomas. Otras neoplasias poco comunes son el tumor neuroendocrino, sarcomas, linfomas y tumores del estroma gastrointestinal, donde cerca del 20% se desarrollan en el recto, aunque en años recientes se ha observado un incremento en el número de casos localizados en el recto, llegando a ser hasta 50% en el hospital de concentración. En el caso del INCA en México, de 1.770 pacientes con adenocarcinoma atendidos del 2011 al 2017, el 49% tenían la localización en el recto. Las características clínicas del ARNO de los síntomas del cáncer de recto suelen ser similares a los del cáncer de colon. Entre ellos está la hemorragia rectal, estreñimiento, dolor abdominal, obstrucción intestinal, cambio del apetito, pérdida de peso y debilidad. También suele ser característico cambios en las deposiciones de las heces, que tienden a ser más delgadas y con mayor.
En la evaluación diagnóstica, la evaluación clínica inicial incluye los siguientes aspectos: examen físico y los antecedentes, en donde la exploración física va a permitir conocer las características del tumor, su relación con la pelvis y los órganos vecinos, así como la posibilidad de documentar la presencia de actividad tumoral en el fondo de saco de Douglas. Examen digital del recto, además de la historia clínica completa, las maniobras diagnósticas incluyen el tacto rectal, que resulta útil en el caso de los tumores ubicados en el tercio distal del recto. La colonoscopía es el estudio diagnóstico de elección. Con ella se pueden visualizar por completo el colon y el recto y permite tomar biopsias de tumor y detectar tumores sincrónicos. La prueba del antígeno carcinomembranario, una glicoproteína sérica que se usa con frecuencia para la atención y seguimiento de los pacientes con cáncer de recto, también suele ser una indicación para la evaluación diagnóstica. Prueba de reacción en cadena de polimerasa con retrotranscripción y pruebas de inmunohistoquímica. Dentro de la etapificación, después de haberse hecho el diagnóstico histológico, es indispensable en la mayoría de los pacientes determinar la extensión de la enfermedad, o también conocido como etapas del cáncer. La etapificación se va a relacionar directamente con el grado de avance de la enfermedad y el pronóstico. En la tabla 1 podemos observar la estratificación de la American Joint Committee on Cancer en su séptima edición, y en la tabla 2 se presentan los porcentajes de supervivencia a 5 años utilizando los datos del Surveillance Epidemiology and Results de 1973 a 2005, que incluyen 28.491 casos de adenocarcinoma de colon y 9.860 casos de adenocarcinoma de recto. Dentro de la etapificación de cáncer de recto, podemos apreciar las etapas 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A y 4B, donde T1 indica tumor que invade la submucosa, T2 tumor que invade la muscularis propia, T3 tumor que invade la muscularis propia hasta la subserosa o tejido perirectal, T4A tumor que invade la superficie del peritoneo visceral, T4B tumor que invade directamente o se adhiere a otros órganos o estructuras, NX ganglios sin metástasis, N1A metástasis en un ganglio linfático regional, N1B metástasis en 2 o 3 ganglios linfáticos regionales, N1B metástasis en 2 o 3 ganglios linfáticos regionales, N1C depósito tumoral en la subserosa, mesenterio o tejido graso pericolónico o perirectal no peritonizado sin metástasis a ganglios regionales. N2A, metástasis en 4 o 6 ganglios linfáticos regionales. N2B, metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales sin metástasis. M0 indica sin metástasis a distancia. M1A, metástasis confinada a un órgano o tejido, hígado, pulmón, ovario, etc. M1B, metástasis a más de un órgano o sitio en el peritoneo. Y con respecto a la tabla 2 de la supervivencia 5 años observada en base a los datos de la Surveillance Epidemiology and Results de supervivencia 5 años en el carcinoma de recto, en la etapa 1 podemos apreciar que el porcentaje es de 74.1%, 2A 64.5%, 2B 51.6%, 2C 32.3%, 3A 74%, 3B 45%, 3C 33.4% y 4 6%. Para el tratamiento, las opciones de tratamiento estándar del cáncer de recto en estadios 0 a 4 van a estar representados de la siguiente manera. En el cáncer de recto en estadio 0, el cáncer, también conocido como carcinoma in situ, es el tipo de lesión rectal más superficial y se limita a la mucosa sin invasión a la lámina propia. Las opciones de tratamiento estándar del carcinoma, cáncer de recto en estadio 0 son los siguientes. La polipectomía o cirugía para los tumores del cáncer de recto de estadio 0, a veces debe indicarse la excisión local o la polipectomía simple, debido a su naturaleza localizada en el momento de la presentación inicial. El cáncer de recto en estadio 0 tiene una tasa de curación alta. Es posible hacer una resección rectal de espesor completo por vía transanal o transcoxigia para las lesiones grandes que no son susceptibles de excisión local. Las opciones de tratamiento estándar del cáncer de recto en estadio 1, los tumores en estadio 1 se diseminan por debajo de la mucosa dentro de la submucosa o la pared muscular intestinal, pero no atraviesan a la pared, debido a su naturaleza localizada en el momento de la presentación inicial. El cáncer de recto en estadio 1 tiene una tasa de curación alta y las opciones del tratamiento en estos casos
En estadio 1 suelen ser las siguientes: cirugía con quimiorradiación o sin esta, las cuales van a existir tres opciones posibles para la resección quirúrgica del cáncer de recto en etapa 1, que comprenden la excisión local, la resección anterior baja y la resección abdominoperineal. En el caso de la etapa 2, estos van a representar del 25 al 30% de los casos, y la supervivencia a 5 años será del 60 a 85% aproximadamente después de una cirugía radical, identificándose un grupo de pacientes que tienen un alto riesgo de recurrencia tumoral, ocasionándole la muerte por cáncer, y no va a existir consenso en que estos pacientes con etapa 2 deban recibir quimioterapia postoperatoria, también llamada la quimioterapia adyuvante, donde cerca del 40 al 50% si lo necesitaran, y para ello suele ser indispensable conocer si el paciente cuenta con algunos de los factores clínicos e histológicos de mal pronóstico, los cuales se han reconocido, como la presencia de una obstrucción intestinal o perforación tumoral, un nivel de marcador tumoral de antígeno carcinoembrionario mayor a 4 nanogramos por decilitro, y factores histológicos como el poco grado de diferenciación y poca profundidad de invasión del tumor a la pared intestinal, T4A o T4B. La terapia que va a consistir aquí es que en al menos a aquellos pacientes que contengan algún factor de mal pronóstico se sugiere ofrecer la quimioterapia adyuvante por 6 meses con 5-fluoracilo, ácido folínico o capecitabine. Las combinaciones con oxaplatino aún continúan en duda, y la ventaja absoluta de la quimioterapia adyuvante varía del 3 al 6%, por lo que su indicación sigue siendo cuestionable. Dentro de la etapa 3, aquí van a presentar un 30-35% de los pacientes con cáncer rectal en el momento del diagnóstico, serán etapas 3. Y en ellos la cirugía del tumor primario puede ser curativa, pero el 40 al 60% de los pacientes recaerán y morirán por enfermedades metastásicas. La indicación de la quimioterapia adyuvante es prácticamente en el 100% de los enfermos, a menos que suele existir alguna contraindicación específica. Los objetivos de la quimioterapia postoperatoria es la de destruir la enfermedad micrometastásica, reducir las recurrencias locales y o a distancia, prolongar la supervivencia libre de la enfermedad e incrementar la supervivencia global. Con respecto a la etapa 4 de la enfermedad ya metastásica, se va a presentar del 30 al 40% de los pacientes con cáncer colorectal, que son diagnosticados en etapa 4, donde la principal arma de terapéutica es la quimioterapia y o la terapia blanco, y recientemente la inmunoterapia. Pero existen circunstancias donde el tratamiento quirúrgico es fundamental, y en pacientes con metástasis a hígado o pulmón, la resección de las mismas puede realizarse incluso como terapia inicial, y en la mayoría de los casos seguido un tratamiento sistémico. Específicamente, en el caso de las metástasis hepáticas, puede realizarse desde la resección de la o las metástasis hasta manejo con modalidades como la ablación por radiofrecuencia, radioterapia conformacional, quimoembolización o radioembolización con itrio 90. En la vigilancia y el seguimiento, se deberá llevar a cabo un programa de seguimiento que consiste en una evaluación médica con interrogatorio y exploración física cada 3 meses durante los primeros 2 años, la toma del marcador tumoral antígeno carcinoembrionario cada 3 a 6 meses, y la tomografía computarizada del abdomen y pelvis cada año, y la colonoscopía se deben de realizar cada 2 años. Todo esto durante los primeros 5 años. Posteriormente a esto se deben de realizar las evaluaciones entre 2 a 3 años. Como conclusión, se debe de concientizar a las personas para que tengan una detección temprana del cáncer de recto, ya que en población en cuyos presenten factores de riesgo, como por sus condiciones clínicas, como la obesidad, el sedentarismo, diabetes mellitus, síndrome metabólico o dieta rica en grasas, se aconseja al menos realizarse la determinación de sangre oculta en heces en edad mayor de 40 años. Si existen otros antecedentes familiares, como es el cáncer hereditario, síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa, enfermedades inflamatorias como CUFI o Crohn, debe ser indispensable realizar colonoscopía en edades tempranas, y la prueba genética de mutacional específica debe de ser positiva en el familiar con cáncer de colon o de recto.